Bienvenidos hermanos y amigos a este culto online. Para nosotros es un privilegio de poder estar alabando y adorando el nombre de Jesús y también escuchar la palabra de nuestro Dios. Y bueno, es el tiempo de poder sacar todo tipo de distracción y poder juntos alabar el nombre de Jesús. La Biblia dice en Isaías 53, del 4 al 5, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es por ello que necesitamos agradecer, adorar a ese Jesús que murió por nosotros. Vamos a orar ahí donde estás. Oremos. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias por este momento, Señor, que nos permites reunirnos, Señor, por este medio para poder alabar el nombre de tu Hijo Jesucristo. Queremos, Padre, pedirte perdón, Señor, por todos nuestros pecados. Y te pedimos también, Señor, que dispongas nuestros corazones para poder adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor, te damos por ese privilegio de poder estar cercanos a ti y que tú, Señor, puedas bendecir, Señor, este culto de principio a fin y que todo lo que se haga sea para exaltar tu santo y bendito nombre. Te agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, hermanos. Y en el Salmos 84:10 la Biblia dice: mejor es estar un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de Él. Entonces, ¿qué te parece si juntos alabamos a nuestro Dios? Hermanos, podamos cantar al Señor con todo el corazón. Amén. Hermanos, qué hermoso es cantar a nuestro Señor. Miren lo que dice el Salmo 98. Cantad a Jehová cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Así que vamos a cantar a nuestro Dios con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Vamos a adorarlo. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho grandes maravillas. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho grandes maravillas. Cantad a Jehová cántico nuevo, que ha hecho grandes maravillas. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho grandes maravillas. Levantad la voz y aplaudid, cantemos salmos al Señor. Levantad la voz y aplaudid, cantemos salmos a Jesús. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho grandes maravillas. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho grandes maravillas. Porque ha hecho grandes maravillas. Porque ha hecho grandes maravillas. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Inigualable, incomparable,
es el reino, tuya es la gloria, tuya el poder y autoridad. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho grandes maravillas. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho grandes maravillas. Porque ha hecho grandes maravillas. Porque ha hecho grandes maravillas. Iglesia, Dios siempre en su palabra nos anima a poder examinar nuestra vida. Mira lo que dice Lamentaciones 3, versículo 40. Dice: escudriñemos nuestros caminos y volvamos, busquemos a Jehová, levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Cantemos esta alabanza, esta adoración a nuestro Dios. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Señor. Levantemos nuestras manos al Dios de los cielos y volvamos al Señor nuestro Dios. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca me falló.
Canta conmigo nuevamente, iglesia. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Señor. Levantemos nuestras manos al Dios de los cielos y volvamos al Señor nuestro Dios. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y grande es tu fidelidad. Y grande es tu fidelidad. Gracias, Señor. Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos a este culto de predicación, de alabanza, de adoración a nuestro Dios. Y gracias por conectarse en esta mañana. Estamos aquí para adorar a nuestro Dios y también para escuchar su palabra. Y antes de la predicación, anunciarles de que el día de hoy tenemos nuestra Santa Cena y queremos ya que usted esté dispuesto para tener la Santa Cena. El domingo pasado no lo pudimos tener, pero no hay ningún problema. Hoy es Domingo del Señor, Día del Señor, y es el día también de la Santa Cena. Vamos a continuar con nuestro estudio de expositivo acerca de Primera Tesalonicenses, y ahora entramos al capítulo 3 de este libro. Tomen sus Biblias, tomen su Biblia, la palabra de Dios, y si tiene un lapicero también usted puede escribir algunas cosas que yo puedo decir a usted, si usted quisiera también escribirlo. Dice así en el capítulo 3, el versículo 1, dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre os recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe.
porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que seáis afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Vamos a orar. Padre, encomendamos este culto en esta mañana. Encomendamos también la exposición de tu palabra, Señor. Encomendamos a cada uno de tus hijos en esta mañana para que pueda abrir su mente y su corazón para escuchar la palabra de Dios. Gracias, Señor. Bendícenos en esta mañana en la exposición de este libro. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén y amén. Muy bien. Entonces, estamos con este libro de Primera Tesalonicenses y ahora estamos al capítulo 3 y de alguna otra manera observamos en este libro parte de la teología de la iglesia de Pablo. Tenía una buena teología de la iglesia, sabía quién era la iglesia y para qué estaba en este mundo. Y la iglesia está en esta tierra para ser luz y sal en este mundo. Estamos aquí para predicar la palabra de Dios, solo la palabra, solo la escritura, nada más. Estamos aquí para perseverar, para perseverar y no ir más allá de la fe apostólica, sino mantenernos en esa fe apostólica. Y ese es el sentido teológico de parte de Pablo para con los tesalonicenses, que ellos realmente puedan mantenerse en la fe apostólica y no salir de ella, es decir, en la doctrina de la palabra de Dios. En esta mañana voy a mencionar dos cosas muy importantes en esta mañana. En primer lugar, vamos a ver la agonía de Pablo por la iglesia de Tesalónica. Y digo la agonía porque en el versículo 1 de este pasaje dice el versículo 1, dice, por lo cual no pudiendo soportarlo más. No pudiendo soportarlo más. Ahí está la agonía. O sea, Pablo tenía un profundo deseo de ir a ver a los tesalonicenses, a esa iglesia que él lo había formado. Ahora, pero algo más. Pablo, como un apóstol, tenía una gran estima por la iglesia. Note el capítulo 2, el versículo 7. No lo vamos a leer, pero va a aparecer en la pantalla. En el capítulo 2, el versículo 7, ¿no? Pablo se presenta como una nodriza, una persona que cuida a los recién nacidos. En el capítulo 2, el versículo 8, Pablo muestra un gran afecto y estaba dispuesto a entregar su vida por la iglesia. Note, en el versículo 9, él tenía una teología correcta, como estoy diciendo, ¿no? Del apóstol, del apostolado. Es decir, Pablo no era una carga para los tesalonicenses, no era gravoso para ellos. Pablo no les pedía dinero a ellos, como muchos hoy en día están pidiendo dinero en sus iglesias.
Versículo 11, Pablo era como un padre para ellos, como un padre. Ahora, qué interesante, y ese es un desafío tremendo también para nosotros y más aún para mí también, de tener realmente una tremenda estima por la iglesia, tremenda estima. Y ahora, la pregunta es en esta mañana, ¿cuál es tu actitud frente a la iglesia? ¿Tienes una estima tremenda por la iglesia de Tungazuca, por tu iglesia local? ¿Tienes ese afecto que Pablo llegó a tener por la iglesia de los tesalonicenses? ¿Estás preocupada por la doctrina de la iglesia? ¿Estás preocupada realmente por lo que van a venir en estos tiempos para la iglesia? ¿Estás realmente relacionándote en estos días, en estos tiempos de la pandemia a través de las redes sociales? ¿Estás escuchando los devocionales que envío cada mañana de lunes a viernes? ¿Te estás realmente conectado con la iglesia? Si no estás conectado con la iglesia, lo que estamos haciendo es porque realmente no tienes pasión por la iglesia. Y cierto, hoy en día se ha perdido la pasión por la iglesia. Y una de las maneras es muchas veces salir de la congregación para buscar otros lugares donde no predican la palabra de Dios y donde voy a solamente a ir a tener un tiempo y donde voy a hacer mi catarsis emocional y punto. Ese es el tema. Ahí está la agonía de Pablo. El tremendo deseo, como dice el versículo 1, no pudiendo soportarlo más. Quería verlos a ellos. Y eso es lo que pasa también en este momento. Yo quiero verlos realmente. Y cuánto quisiera abrazarlos a todos ustedes. Y cuánto quisiera platicar personalmente, estrecharme la mano con ustedes realmente. Pero no podemos por esta crisis que estamos viviendo. Y hay toda una agonía realmente en mi corazón por la iglesia. Ahí está. ¿Cuál es tu actitud frente a la iglesia? ¿Cuál es tu pasión realmente? En segundo lugar, vamos a ver aquí la visión generacional de Pablo por la iglesia, la visión generacional. Y cuando digo la visión generacional, estoy diciendo realmente que Pablo estaba dispuesto para entregar la antorcha a otros que vienen. Esa antorcha esa tea encendida, estaba listo para entregar la antorcha a las generaciones que vienen, porque él era ya un hombre adulto y por supuesto estaba ya metido en años. Y entonces en el versículo 2, note el versículo 2, dice la palabra allí del capítulo 3, ¿no? Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Interesante. ¿A quién envía Pablo para visitar la iglesia? Lo envía a Timoteo. La pregunta es, ¿quién era Timoteo? Evidentemente, debo decirles que Pablo ya está pensando en entregarle la antorcha a Timoteo. Pero ¿quién era Timoteo? Leamos el libro de Hechos, leamos Hechos, el capítulo 16. El capítulo 16 del libro de Hechos. Y vamos a ver allí, versículos 1 al versículo 3, dice: después llegó a Derbe y a Listras, hablando de Pablo en su segundo viaje misionero, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer griega judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre
era griego. Este era Timoteo. Era un joven convertido a Cristo y tenía aproximadamente entre 20 a 25 años aproximadamente. La Biblia dice hecho de padre griego y de madre judía en este caso. Es decir, el ser judío y griego a la vez, evidentemente, es una forma, una oportunidad que Pablo y Timoteo podían acceder a ambas culturas. Y era una gran ventaja para la evangelización, para las misiones, que Timoteo era griego y era judío también. Es decir, si iba a las sinagogas, se presentaba como judío. Pero si se iba realmente a una casa donde había griegos, se presentaba como griegos. Interesante hoy en día las misiones. Hoy en las misiones, hoy también en el pastorado, necesitamos no necesariamente griegos y judíos, sino necesitamos jóvenes, profesionales, y que podían tener un ministerio bilingüe, un ministerio bivocacional realmente. Jóvenes universitarios, jóvenes que son ingenieros civiles, que son ingenieros de sistemas, ¿ve? Y que cualquier otra rama, cualquier otra profesión, pero que sean llamados para que sirvan a Dios en esta cultura, en este momento. Por otro lado, dice la Biblia que Pablo le circuncidó a Timoteo. Interesante que en la cultura del Antiguo Testamento, los hombres, los niños, cuando nacían a los 8 días, era circuncidado. En el caso de Timoteo, Timoteo no era circuncidado y Pablo tuvo que circuncidarlo. Ahora, es muy posible que Timoteo, como joven de 20 años, ¿qué es esto?, decía él. Yo soy judío. Pero el propósito de dicho rito era simplemente facilitar la acogida de los judíos en cuanto a la evangelización y el ingreso también a las sinagogas. Porque de hecho todo judío tenía que ser circuncidado por ley en este caso y por un tema de cultura también. Por otro lado, era la mano derecha de Pablo. Note lo que dice Filipenses 2:19. Filipenses 2:19, vamos a leerlo en esta mañana. Pablo dice acá en Filipenses 2:19, déjame buscarlo en este momento. Dice la palabra de Dios así, y asimismo dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, dice la palabra de Dios. Entonces, era la mano derecha de Pablo. Se convirtió, mejor dicho, en la mano derecha de Pablo. Y ahora busque 1 Timoteo 1:2 y 2 Timoteo 1:2 también. Pero en 1 Timoteo 1:2 vamos a ver esto, lo que dice la palabra de Dios. ¿No? Dice el capítulo 1, versículo 2 de 1 Timoteo, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, dice Pablo. Y 2 Timoteo 1:2, note lo que dice 2 Timoteo 1:2, dice, a Timoteo, amado hijo. ¿Quién era para Pablo Timoteo? Era un verdadero hijo en la fe, un verdadero cristiano, un renacido de nuevo realmente. ¿Cuánto necesitamos hoy en día ese tipo de muchachos, ese tipo de jóvenes convencidos de su fe, verdadero hijo en la fe, que tienen identidad cristiana clara, convincente, verdadero hijo en la fe, ¿no? ¿Cómo amaba Pablo a Timoteo? ¿Cómo amaba él realmente?
Por otro lado, en segundo lugar, ¿para qué lo envió Pablo? ¿Cuál era el propósito de que Pablo lo envió a Timoteo a Tesalónica? Ahí está, la Biblia dice en el versículo 2, a fin de confirmarlos, o sea, afianzarlos en la fe de lo que los tesalonicenses habían recibido realmente. Confirmarlos en la fe para ver realmente si ellos estaban continuando, si ellos estaban firmes en la doctrina. ¿Y sabe por qué digo esto? Porque en ese tiempo, recuerda, había un problema serio allí en esa zona de Tesalónica, porque muchos judíos también se habían convertido a Cristo, pero estos judíos que se habían convertido a Cristo querían todavía vivir y mantener la ley mosaica. Entonces, ellos se los llama a esos judaizantes. Ese es el nombre que se los llama, los judaizantes. Aquellos que se convertían y querían vivir todavía conforme a la ley, ya no conforme a Cristo. Entonces, Pablo le envía a Timoteo para que los afiance, para que los corrobore, para que vean realmente si ellos estaban viviendo en la fe. Y este es un punto muy importante. Hoy en día necesitamos ser afianzados en la fe en Cristo Jesús. Porque muchos hoy en día están débiles, están, lo que decimos en palabras reales, están muy tibios respecto a la doctrina, respecto a la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque muchos están escuchando hoy en día predicadores que están predicando herejías. Muchos se están metiendo a veces en las redes sociales o en los grandes canales de televisión como enlace, y ahí solamente se escucha a aquellos predicadores que están hablando falsa doctrina. Ahora, note los pasajes de 1 Timoteo, el capítulo 4, versículos 1 y 16. Note, capítulo 4 de Timoteo, versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y otro el versículo 16. Pablo le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La meta de Pablo para Timoteo era: tenga un método, pero tenga una meta también. Y la meta es que realmente que tengas cuidado de la doctrina. Y en el capítulo 4 de segunda de Timoteo, versículos 3, 4 y 5. Capítulo 4 de segunda Timoteo, 3, 4 y 5 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, ¿no? Dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio, le dice Pablo a Timoteo. Estos versículos que he leído de 1 Timoteo 4, 1, 16 y 2 Timoteo 4, 3, 4 y 5 realmente son palabras y son pasajes que Pablo habla cargados de rabia. Sí, así es realmente, cargados de rabia. ¿Por qué? Porque en la iglesia, en esos tiempos, realmente estaba entrando la doctrina falsa. ¿Cuál era la doctrina falsa? Los judaizantes que querían vivir de la ley todavía. Otros estaban, otro Cristo estaban predicando. Otros eran apóstoles
se autodenominaban apóstoles, pero eran falsos ellos. Entonces, lo que estoy diciendo es de que el problema de la iglesia es más interna que externa. Y eso lo vemos hoy en día. Y hoy en día están saliendo de la iglesia los falsos pastores, los falsos apóstoles, los falsos maestros, los herejes hoy en día. Hoy en día cualquiera se está autodenominando apóstol. Hoy en día cualquiera se está autodenominando profeta. Hay mujeres profetas también. ¿Y por qué no hay mujeres apóstoles también? Un tema muy importante. Y entonces muchos de ellos están traicionando, ¿no?, la fe en Cristo Jesús. Vamos a ver, por ejemplo, busquen en sus Biblias, 1 Timoteo, el capítulo 6, versículos 20 y 21. Note capítulo 6, 20 y 21. Dice la palabra: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Interesante. Esa es doctrina falsa. Cuando dice falsamente llamada ciencia, es decir, aquellos que están afirmando como verdad algo, pero es mentira. Y 2 Timoteo capítulo 2 versículos 16 y 23, capítulo 2 versículo 16 dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y el versículo 23 dice Pablo: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Es decir, una advertencia frente a la herejía. Por eso entonces se va Pablo a Tesalónica, para advertirlos, para cuidarlos, para confirmarlos en la doctrina que ellos habían escuchado de parte de Pablo, que Cristo murió en la cruz del Calvario, que Él resucitó de los muertos y que Él está vivo y que Él viene otra vez a llevar a su iglesia entonces. Y por último, en esta parte, la visión generacional de Pablo es que Pablo está hablando de un relevo generacional. Como dije en principio, estaba listo para entregar la antorcha. Interesante que la visión, honestamente, de Pablo era progresista. La visión de Pablo era progresista. Es decir, era un hombre lejos de tradiciones, lejos de los legalismos. Por eso Pablo le enseña a Timoteo la doctrina. Y la palabra doctrina viene del griego didascalía. Didascalía, es decir, aquella que es la verdad. Aquella que es la verdad. Ahora, la primera generación apostólica de él, de Pablo, de Pedro y de Juan estaba desapareciendo. Y la intención de Pablo y la visión de Pablo era que tenían que venir nuevos hombres, nuevos siervos, nuevos ministros, nuevos jóvenes, y ellos deben realmente salir de la propia iglesia local. ¿Por qué tenían que salir de la propia iglesia local? Porque ellos tienen el ADN de la iglesia, conocen la cultura, conocen realmente la propia congregación, y eso era Timoteo. En otras palabras, entonces, Timoteo era el sucesor directo de Pablo, porque él tenía la doctrina de Pablo, tenía la verdad que Pablo le enseñaba a él acerca de la persona de Jesucristo, ¿no? Y se convirtió Timoteo en un traductor de culturas. Muy interesante. Y hoy en día necesitamos Timoteos.
Necesitamos hombres y mujeres, jóvenes, que realmente estén dispuestos a prepararse para llevar la antorcha de la iglesia. Esta generación nueva que está apareciendo en la iglesia es la generación que debe llevar la antorcha para las futuras generaciones entonces. Resumen. ¿Cuál va a ser el resumen de la visita de Timoteo, a la iglesia en Tesalónica? Versículo 6, era una iglesia realmente con una fe viviente todavía, ¿no? Con el amor tremendo a los marginados, pero también una iglesia que estaba esperando la venida de Jesucristo. Versículo 8, ellos estaban firmes divulgando la palabra de Dios. Versículo 12, ellos estaban creciendo y apoyándose unos a otros. Estaban estudiando la palabra de Dios, estaban escuchando los devocionales, estaban siendo fieles a la iglesia. Versículo 13, era una iglesia con una santidad intachable. Era una iglesia que estaba realmente esperando la venida de Jesucristo, como dice el mismo versículo 13. La conclusión en esta mañana es: ¿cuál es tu actitud para con nuestra iglesia en estos tiempos? ¿Es una actitud de amor? ¿No? ¿Te estás perdiendo realmente las reuniones vía online? ¿Cuál es tu actitud? ¿Tienes una actitud, como dice de Pablo, una actitud de afecto para la iglesia, de amor para la iglesia? ¿Una actitud de una nodriza que estás cuidando a la iglesia realmente? Por otro lado, ¿estás listo y lista para ser un Timoteo y para pasarte la antorcha para las futuras generaciones, como lo hizo Pablo con Timoteo? ¿Están siendo un cristiano, una cristiana sólido y sólida en la doctrina de la... ¿Estás escuchando, como estoy mencionando, esa doctrina de demonios hoy en día? Aquellos falsos apóstoles, aquellos falsos profetas hoy en día, tenga cuidado. Pablo lo dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la sana doctrina. El deber del cristiano, y con esto termino, el deber del cristiano no es avanzar, sino perseverar. No es ir más allá de la fe apostólica, sino perseverar en la fe apostólica. Y espero que eso estés haciendo hoy en día. Persevera en la fe apostólica que tenemos aquí en la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, y adelante perseverando en la doctrina de Cristo. Hermanos, vamos a entrar a la Santa Cena del Señor. Por favor, reúna a su familia, a su esposa, a su esposo, y espero que ya hayan preparado el pan y también el vino como símbolos de el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Yo dije siempre que la Santa Cena es decir al Señor Jesús: Señor, te amo a pesar de mis debilidades. Y eso es lo que yo estoy haciendo también. Yo puedo decir en esta mañana: Señor Jesús, gracias, perdóname, te amo a pesar de mis debilidades. Vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias Señor por este tiempo de la Santa Cena. Bendícelo Señor, que sea de mucha bendición para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pablo dice
y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comed el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que le bebiereis, en memoria de mí. Tomad la copa. Pablo dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Que Dios nos bendiga. Salude a tu familia. Dale un abrazo a tu esposa. Abraza a tus hijos en esta mañana y diles a ellos: te amo, te amo, te amo. Dios nos bendiga, hermanos. Dios nos bendiga. Gracias. Muy buenos días, iglesia. Aún no se mueva de la transmisión porque tenemos importantes anuncios para usted. Hoy a las 7 de la noche los esperamos en nuestra noche evangelística. No olvides compartir nuestro culto con un amigo o familiar. De esta forma estarás bendiciendo a otra persona con el mensaje de la palabra de Dios. Martes pastorales. Todos los martes a las 8 de la noche te invitamos a nuestro estudio bíblico Finanzas en tiempo de pandemia. Estaremos aprendiendo junto al pastor Daniel cómo manejar nuestras finanzas en ese tiempo. Así es que no te lo pierdas. Miércoles a las 8 de la noche, la última lección del estudio bíblico de mujeres. Ciudadanas del Reino de Jesús. No te olvides, miércoles a las 8 de la noche. Este viernes 16 a las 8 de la noche, el Ministerio de Matrimonios te invita a ti y a tu pareja al curso Finanzas en el Matrimonio, vía Facebook Live. No faltes. Jueves Noche de Clamor, a las 8 de la noche. Es un tiempo para unirnos como iglesia, para juntarnos a alabar y clamar a nuestro Dios. Te esperamos. Esta vez se realizará vía Zoom. A través de nuestro grupo de WhatsApp te enviaremos la invitación. No te olvides, jueves a las 8 de la noche. La Academia Bíblica da su nuevo inicio este 25 de octubre, con los cursos Estableciendo mi vida devocional, Primeros Pasos, Evangelismo Práctico y ET5. Y el 8 de noviembre se abrirá el curso Fundamentos de la Fe. Para mayor información, comunícate con el número que aparece en pantalla. Si en tu corazón está ofrendar y diezmar, lo puedes hacer a través de las cuentas que aparecen en pantalla, o ir a las puertas de la iglesia que estarán abiertas de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. De esta manera, toda la iglesia estaremos colaborando con la comunidad y las diferentes actividades. No olvides dar con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Esperemos contar con su participación en estos eventos. Y no se olviden de entrar al YouTube, darle clic a suscribirse y activar la campanita. Así YouTube le notificará cada vez que subamos un video. Comparte nuestro canal a todos tus amigos. Dios los bendiga. Bueno, agradecemos al Señor por este tiempo de poder alabar y aprender la palabra de Dios. Y bueno, el desafío para cada uno de nosotros es que podamos
es ser oidores, pero también hacedores de la palabra. Así es que le animo, hermano, a que podamos recibir esta palabra y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Y bueno, también pedirle al Señor que bendiga, ¿no?, su familia, bendiga su trabajo y bendiga todo lo que usted emprenda en esta semana. Amén. Así que no te olvides de conectarte en esta semana a las transmisiones de la iglesia. Dios te bendiga. Dios le bendiga, hermanos.